Bueno, el caso de esta situación dramática de las últimas horas, vamos a profundizarlo en los próximos minutos con la licenciada Adriana Savio. Ella es directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay. Me voy a detener un segundo más en un extenso perfil. Es especialista en maltrato y abuso sexual infantil. Adriana, un gusto compartir estos minutos contigo. Muchas gracias por invitarme. A veces sería más bueno compartir unos minutos contigo didácticamente. Exacto, por otras causas. Que cuando pasan estas cuestiones. Como tenemos poco tiempo, tengo 5 o 6 preguntas y voy a intentar hacerlas todas. Perfecto. En el tiempo que tengamos. ¿Es recuperable alguien, un asesino de estas características? El perfil de estas estructuras tiene un basamento muy refractario en sí mismo, ¿no? O sea, si uno los quiere tratar terapéuticamente, tiene complicaciones porque son muy de devolver, diríamos, lo que uno expone de alguna forma, ¿no? Esto a nivel más clínico. En realidad, cuando hablamos de rehabilitación, lo que siempre se está manejando y que de hecho ya se ha trabajado en otras partes de Latinoamérica y del mundo, es un seguimiento para que tengan una especie de rehabilitación frente al contacto con lo social. Pero son perfiles sumamente complejos de rehabilitar totalmente. ¿Hay allí psicológicamente un impulso irrefrenable? Porque técnicamente lo estoy diciendo de cualquier forma. En el caso de este muchacho, inclusive ahora ustedes estaban planteando, cuando presentaron la nota y demás, estos antecedentes que tuvo también, que tenían que ver con la violencia de género, con parejas y demás, hay aspectos impulsivos clarísimos, hay elementos inclusive erotomaníacos. Yo de hecho me estuve fijando también en características que aparecían, comentarios y recortes de elementos de su perfil en las redes sociales que tenían que ver con esta cosa más erotomaníaca, más de obsesionarse con la figura, pero no estoy diciendo que tenga aspectos de enfermedad mental. O sea, son sujetos que saben la diferencia entre el bien y el mal y perfectamente, claramente conocen qué es lo que están haciendo y de hecho son conscientes que lo ejercen. El tema acá es que no pueden parar de ejercerlo. Y aclarar algo que es muy importante. Este tipo de crímenes... Acabas de decir algo, si no pueden parar de ejercerlo... Hay un elemento compulsivo. Y es irrecuperable, entonces. Es irrecuperable en ese sentido. Quizás lo que se pueda conseguir es controlar un poco más con algún tipo de seguimientos, pero son seguimientos muy especiales. En México se ha empezado a hacer, no ha dado grandes resultados, pero es complejo. Lo que pasa es que lo que tiene más complejo es que son sujetos que en realidad, su conciencia de principio de realidad está normal. Ellos saben la diferencia entre el bien y el mal y saben manejarse en el entorno. Y a su vez hay un elemento de mucha manipulación, mucha seducción. De hecho, en este caso de la chiquita, justamente entra a través de eso en vínculo con ella, que de hecho la niña en realidad está siendo víctima en un principio, cuando se inicia toda esta desgraciada situación, de sexting de alguna manera. Este juego tiene que ver con eso, conseguir al niño hasta el punto de poder acorralarlo psicológicamente para que después el niño tenga que devolver algo desde el punto de vista sexual que implique el abuso o el maltrato, ¿no? ¿Es más probable entonces que este juego tenga algo que ver, que haya sido una elección casual de este individuo en la calle? Elecciones casuales no hay. En este tipo de estructuras, yo personalmente no creo que las haya, y científicamente está comprobado que no. Son personas muy calculadoras dentro de su funcionamiento. En el 2008 creo que fue el actual senador Lacalle Pou planteó lo del registro de violadores o registro de abusadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De hecho, yo actualmente estoy tratando de impulsar nuevamente, una posibilidad de poder reabrir esta forma de juntar firmas o lo que haya que hacer necesariamente para generar un registro único de agresores sexuales. Lo que pasa es que hay que trabajar muchísimo en interdisciplina y hay que dar también muchos elementos a todo lo que son las fuerzas públicas para poder ver cómo presentamos, inclusive jurídicamente. Seguro, porque ¿quién lo manejaría además? ¿Quién lo manejaría? ¿Cómo sería el acceso a la información? ¿Cómo estamos socialmente? Que esto se llama criminología de prevención. Nosotros cómo estamos socialmente para poder manejar un tipo de información de estas características. Los registros de agresores sexuales nacen a través de una ley de 1994 por un hecho concreto en Norteamérica. Después se empezó a aplicar en otros países donde la policía tuvo obligación de dar información acerca de agresores y violadores y se ponían una determinada cantidad de limitaciones a estos sujetos que habían tenido este tipo de antecedentes. El tema es que si socialmente, cómo nosotros podemos adaptar, diríamos, el registro a cómo somos nosotros socialmente y culturalmente también, ¿no? Para que sea efectivo y para que nos proteja. Lo que siempre marco, esto tiene que ver con un aspecto que hace a la cuestión de la población civil.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Somos nosotros como población que desde el punto de vista victimológico, porque todos somos potenciales víctimas, tenemos que tratar de unirnos y ver cómo podemos trabajar en esto y ayudar a fuerzas como es la fuerza policial y la fuerza judicial para poder cooperar para evitar estos desenlaces terribles que en realidad al día de hoy a nosotros nos están golpeando lamentablemente. Yo hablaba anteayer con colegas míos latinoamericanos del ámbito forense y realmente nosotros estamos teniendo cifras de casi infanticidios en nuestro país. Lamentablemente estos temas se politizan, ¿no? Pero vos que seguís de cerca Totalmente. el tema, es probable que esto pase en diversos regímenes, en diversas cuestiones políticas, en un país como Estados Unidos, en un país como este. Tú hablabas de México. México tiene 70 asesinatos por día. Exacto. Viene de un 2016 con 2.400 asesinatos. Y son antropologías criminológicas distintas. Es así también. Esto, porque yo lo di como una afirmación, porque si no entreveramos, como digo yo, chorizo con bicicleta. No, está correcto, está correcto. De hecho, yo tengo contacto con el doctor Velasco de allá, que trabaja en Juárez precisamente, y son esos los valores. Y hay todo un tema muy fuerte, inclusive, bueno, ellos, diríamos, la figura de feminicidio es los que ya instalan esto justamente por su situación cultural frente a este tipo de crímenes de estas características. Nosotros tenemos que ver cómo instalar este tipo de funcionamiento que sea propicio para nuestra cultura, para nuestra forma y nuestro modus vivendi y criminológico también. 3 preguntas finales. Las ¿Esto que puede tú ser quieras. una persona totalmente afable para el barrio, para los vecinos? Sí. ¿Logran ese engaño? En realidad es una manipulación. En realidad es una manipulación. De hecho, en el caso las personas que lo conocían interpretaban que era un sujeto sumamente tranquilo, confiable. De hecho, es justamente una máscara. Hay una característica específica que se llama, en psicopatología clínica se trabaja específicamente con trastorno de personalidad, que se llama aloplastía, que en realidad tiene que ver con esto. Son sujetos que tienen la capacidad de adaptarse, o mejor dicho, sobreadaptarse para su beneficio a la situación que les toque y caer en gracia en la mayor cantidad de personas posibles. Imagínense cómo impacta esto frente a una población infantil, en realidad. Justamente cuando yo muchas veces hago hincapié en la necesidad, primero, de la educación psicosexual apropiada desde la infancia, que no implica tergiversar la mente del niño, todo lo contrario, darle herramientas para que el niño muchas veces interprete que no porque son mensajes que vienen del mundo adulto necesariamente le vaya a hacer un bien al niño. Porque existen adultos que a veces no están, como en estos casos, en sus cabales más exactos, y bueno, y en estos casos es lamentable realmente las circunstancias a las que los terminan llevando, ¿no? ¿Verdad? Y ultimando. La senadora Verónica Alonso maneja la posibilidad de castración química, por ejemplo. No en este caso, porque retroactivo no podría ser, que ya se usa en Argentina y en otros países. ¿Qué opinión tenés? A ver, ahora pienso hoy es colega, pero fue docente mío hace muchos años, el doctor Zaffaroni, que es criminólogo y trabaja en estos temas. El tema de la rigidez de las penas es también muy delicado. O sea, yo entiendo, y de hecho a nosotros nos pasa, lo que pasa que también lo trabajamos más desde la parte profesional y científica, la impotencia, la impunidad, el malestar, porque de hecho el malestar, la crisis que vive la sociedad cada vez que suceden este tipo de situaciones, y ni que hablar los familiares, que es terrible. Pero el rigidizar las leyes puede generar otro tipo de complicaciones a nivel judicial que traigan consecuencias más negativas a veces a nivel social. Habría que tratar de buscar un punto medio. De la misma manera que lo que tiene que ver con la parte de la ideologización, diríamos, de este tipo de situaciones. En realidad lo que es ideal, que de hecho yo es una de las ideas que voy proponiendo, es poder armar, diríamos, como una cámara específica que trate este tipo de casos a nivel parlamentario y jurídico. 30 segundos nos quedan. Que permanezca impávido como permaneció ayer en la instancia judicial. Es esperable y de hecho confirma el perfil que tiene, que es un trastorno de personalidad, o sea, una psicopatía muy comprometida, con elementos altísimos de antisocialidad, que habla de una falta de empatía, que habla de una falta de poderse poner en el lugar del otro, que de hecho aparece mucho en los perfiles de violadores, esto de tomar a la víctima como un objeto y no como un ser humano que sufre.
y no como un otro, de alguna forma, ¿no verdad? Y es esperable que haya tenido ese manejo. Lo que sucede es que con un registro, si podemos tenerlo el día de mañana, en el proceso que lleve, nosotros vamos a evitar, vamos a cortar plazos. Personas que hayan tenido este tipo de antecedentes no van a poder tener posibilidades de tener acceso a medios donde tengan contacto con niños u otro tipo de elementos, y vamos a tener otras herramientas desde lo civil para poder ejercer nuestra prevención y cubrirnos, de hecho, como conjunto humano, porque eso es lo que somos. Adriana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.